Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo preparaste bien, te diste el tiempo de planearlo. Pensaste los colores y saliste de tu barrio. 4 de la mañana cuando la ciudad descansa. Algún borracho en coche busca llegar a su casa. El nerviosismo que sentías ahora es adrenalina. Cuando agitas el spray, sabes que es tu vida. Darle color a las calles por medio de un aerosol. Estimular el arte de una ciudad y darle tu visión. Cuando pintas ilegal la madrugada es tu aliada. El paso a paso hace sonar en tu mochila latas. Pero sueñas con esa pared y nada te detiene. Como aquella noche cuando por fin pintaste trenes. Cruzas los dedos porque pronto cruzas la avenida y sabes que rondando puede andar la policía. Todo ha salido bien pero circula un auto lento. Solamente es un taxi en busca de pasajeros. Tienes sumo cuidado al brincar el alambrado. Ya son varias sudaderas que alambres han cobrado. El boceto lo tienes en la mente o en el papel. Los nervios han pasado y tu creatividad al 100. Así que el es música en tus oídos, es todo lo que necesitas. Te mantiene vivo, los óleos se cambiaron. Las latas y los pinceles ahora son fat caps para diseñar paredes. Otra noche como tantas das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Eres todo un artista que comparte su visión. Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión. Es otra noche como tantas das color a la ciudad, convirtiendo... Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta última emisión de Triada, en la que, pues como escucharon en esta canción, el tema será el graffiti. Y bueno, esto que escuchamos, con lo que entramos fue de Skoll 77, Color en la Ciudad. Les recordamos que esta triada ha sido dedicada al análisis iconográfico. Entonces desde ahí hemos observado los exvotos, los memes, y el día de hoy le toca al graffiti. Pues agradezco a quienes están detrás de esta producción, pues a Fabián Robles, a la paupérrima Luz Cuellar, en los controles a Juan José Hernández. Mi nombre es Almendra Orozco, estoy muy feliz de poder estar aquí detrás de estos micrófonos y les presento también aquí a mi lado a mi compañero Igor González. ¿Qué tal? Buenas tardes, Almendra. Buenas tardes a la audiencia. Pues para esta emisión les vamos a contar quién nos acompaña el día de hoy. Tenemos al doctor Nicolás Rey, él es doctor en Sociología por la Universidad de París I de la Sorbonne. Entre sus líneas de investigación se encuentran los negros, indígenas y mestizos en la ciudad, con la que se enfoca en el análisis de sociedades multiculturales y en las problemáticas de ciudadanía, interculturalidad, marginalidad y lucha en contra de las discriminaciones. Bueno, y también por ahí anda haciendo ahora investigación acerca de este tema del graffiti. Gracias por acompañarnos, Nicolás. Muchas gracias a todos y bienvenido pues también al amigo que sí. Me hizo el gran honor de acompañarme, porque yo no soy grafitero, entonces no puedo hablar por el movimiento. Él sabe más que yo, nomás yo vengo a apoyar a mi manera. Muy bien, sí, les presento a quien nos acompaña el día de hoy también, Retén. Él es miembro del CREW VRS. Gracias por acompañarnos, Retén. Muchas gracias, y pues gracias por la invitación, y gracias a Nico también que por hacer la conexión, y pues vamos a platicar a ver en qué nos... Sí, así que bueno, nos acompaña por acá el doctor Nicolás, pero también pues hay un actor, ¿no? Quien sí sabe, se ha manchado las manos de pintura, entonces va a sabernos decir sobre este tema. Pues los invitamos a escuchar nuestra primera sección y enseguida regresamos ya para entrar de lleno. Ideograma.
En todas las ciudades, inundadas por infinidad de mensajes de todo tipo que buscan decirnos cómo hay que comportarse, qué hay que pensar, creer, comprar o sentir, aparecen entre estos, encimados u ocultos, otros más crípticos, más fugaces, espontáneos y marginales, como los grafitis, que pretenden alzar la voz entre tal saturación visual e informativa para exclamar: aquí estoy, yo soy este, o este es mi territorio. La ciudad se vuelve entonces una intrincada maraña de mensajes que no siempre podemos decodificar y develar. En ella, el grafiti aparece irreverente, transgresor, antiautoritario e imaginativo. Se produce generalmente en condiciones nocturnas, ilícitas, peligrosas y económicamente mínimas. Sus mensajes cuestionan el orden social a través de una escritura que puede considerarse agresiva o vulgar. Su pinta reclama espacios de expresión. Su práctica tiene la capacidad de afianzar la identidad individual, pero también la colectiva. En una sociedad que brinda pocos espacios de realización y escucha hacia los sectores más jóvenes, las calles se convierten en punto de encuentros y desencuentros para muchos de ellos. Y el mobiliario urbano y todas sus construcciones en lienzos en los cuales volcar su imaginación y participar del espacio público. Vale la pena preguntarse entonces, ¿quiénes se expresan por esta vía? ¿Qué objetivos persiguen este tipo de pintas? ¿Qué revelan los grafitis de los modos de ser, actuar y apropiarse el mundo de quienes los producen? Bien, pues el tema es, yo creo que fundamental porque tiene una resonancia social importante y si quieren llegaremos a eso en algún momento del programa, pero a mí me gustaría primero, digamos, como sentar el terreno, sentar las bases más elementales y preguntarles dos cosas. ¿Qué debemos entender por graffiti como práctica y qué tipo de graffiti tenemos? No es lo mismo un tag que un piso o alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentan al respecto? ¿Qué entendemos? ¿Qué se debe entender por graffiti? Bueno, voy a nomás plasmar un poco a nivel histórico cómo aparece el concepto de graffiti. Bien. Y luego pues Leten le va a completar por lo que él sabe mucho más que yo en este caso. En la época romana, digamos, hablamos de grafito y eran como escribir en las paredes, en los lavabos. Entonces el nombre sale de ahí. Luego con las revoluciones en Francia, Inglaterra, en los siglos XVIII, XIX, también se siguió utilizando de escribir en los espacios públicos, etcétera. Pero la dimensión, digamos, de protesta realmente del graffiti toma auge o más fuerza con el mayo de 68 en Francia, donde, digamos, hay como esloganes tipo bajo el pavimento, la playa, o seamos realistas, exigimos lo imposible, todo ese tipo, pero está escrito. Y como 3 años después en Nueva York surge lo que se está reconocido oficialmente como el primer tag, bueno, el nombre de tag, precisamente en 1971, con una figura que se llama Taki 183. ¿Y de qué se trataba? De pintar trenes y mandar mensajes a todo el mundo que aquí estamos, aquí somos una juventud discriminada, hasta invisibilizada, nadie nos pela. Entonces vamos a escribir en los trenes que todo el mundo utiliza para que la gente se entere de que hay una juventud olvidada y somos esa juventud. Entonces eso no, es para nomás decir... yo estoy seguro que en el transcurso del debate que vamos a tener van a llegar palabras como si el grafiti es vandalismo, no vandalismo, si es arte y todo eso, pero siempre depende de qué postura lo estás viendo. Entonces, si lo estás viendo desde la ley o la gente que no entiende a esa juventud, o si es la misma juventud desde el punto mismo de vista de ellos que lo estás viendo. Entonces, con eso no hablo más y pues Leten nos va a explicar mucho más sobre eso. Bueno, de lo que comenta Nico pues tenemos claro que está en la historia, ¿no? de la humanidad, ¿no? Desde hace o hasta quizás antes que había en las cuevas han encontrado jeroglíficos y cosas así, ¿no? Pero ahorita lo que llamamos graffiti, la verdad son las letras. Entre mismos grafiteros hablamos el estilo en nuestras letras particulares, pero sí se hacen como varias ramas, ¿no?
Está el tag, que es como solamente una firma, que es lo que más vemos en la ciudad, ¿no? Lo que se hace más rápido, una firma con un sprite o con un marcador, un plumón. Y están les llamamos bombas. Una bomba es hacer una letra un poco más grande de 2 colores, quizás a lo mejor hasta en un solo color, pero es una letra muy redonda que la haces muy rápido también. Y de ahí sigue un estilo un poco más elaborado, a lo mejor una pieza ya un wild style o algo así, y son letras más enredadas con más colores, quizás más difícil de leerlas para quien no está involucrado en el tema, pues. Y de ahí, bueno, ya un mural o cualquier otra cosa, otra pintura más que puedas hacer, ¿no? Algo más elaborado. Pero en sí, el graffiti, pues son las letras, tal cual. Y cualquier grafitero te va a decir, no, si no hace letras él, ese no es grafitero. Puede pintar en la calle, hacer cosas en la calle con figuras, no sé, árboles, una figura de un animal, un carácter, algo así. Pero entre los grafiteros dicen, si ese no hace letras, no, yo creo que no es grafitero, ¿verdad? De hecho, perdón, para abundar en este caso, yo creo, de lo que observé y entendí por mi experiencia en mi juventud en los suburbios de París y en donde cualquier gran ciudad del mundo donde me ha tocado ir, siento que podemos distinguir mucho entre lo que es la firma, el tag, pero puede ser algo de lo más simple a algo lo más elaborado, como lo mencionaba Retén, o hasta una obra tipo casi un mural, ¿no? De hecho, hay unos especialistas que nos hablan de neomuralismo. El que lo hace te va a decir, no, pues no me cataloguen así, yo nomás pinto y ya. Pero de hecho se inscribe en una continuidad histórica y política también en México, y lo que a mí me interesa mucho es cómo desde aquí en México hay un toque muy especial mexicano del graffiti, y por eso me interesa mucho el trabajo que hacen dentro del crew donde está Retén y otros como Dwayne, que conozco también, y otros que conozco menos pero que aprecio bastante. Es como difundir un mensaje de su identidad mexicana, pero con un trasfondo social y político, aunque no está realmente reivindicado tal cual, pero sí ese también se inscribe en una continuidad. No sé qué opinas de, por ejemplo, tu crew que hacen todo ese trabajo en la ciudad de pintar edificios y todo. Pues sí se nos ha dado la oportunidad, pues hemos podido hacer murales grandes. De hecho hay uno ahí en Chapultepec, en la calle Libertad. Yo creo que es del que habla Nico, es una serpiente. Y pues la hicimos en conjunto con los dueños del edificio. Ellos colaboraron con la pintura, con los materiales, las grúas con las que se pintó. Y bueno, nosotros pusimos como el trabajo, el esfuerzo físico, el trabajo de no sé, diseñarlo y trabajar ahí pues casi por cerca de un mes, perdón. Bueno, pues lo hicimos con un montón de gusto, pues de que nos pudieran prestar un lugar tan grande, tan significativo, o en una zona pues muy como que hay mucha gente pues en esa parte de la ciudad. Se nos hizo muy chido pues que nos hayan prestado ese lugar, y lo hicimos con un chingo de entusiasmo, pues, ¿no? Uh-huh. Sin creer o sin pensar que de ahí pudieran haber salido más trabajos en los que sí haberlos como tratado y cobrado, pues, ¿me entiendes? Por un trabajo así de decoración, pues también hay mucha gente que lo puede solventar y pagar, pues. Uh-huh. Pero ese trabajo pues lo hicimos en sí por puro gusto de hacerlo, pues. Entonces, y su trabajo es la serpiente de fuego. Entonces hay como la serpiente, y hay cada etapas donde cada uno de los miembros del club puso su toque propio, una calavera, un dios de la muerte, etcétera. Entonces es muy bonito, les invito a que lo busquen. Está por Libertad, como 1 o 2 cuadras antes de llegar a Chapultepec.
pero me parece bastante interesante porque estamos en una época de gentrificación, que la ciudad agarra un toque artístico, cultural, pero también a la vez los sectores populares y creativos están enviados a las afueras. Entonces me parece súper interesante a nivel simbológico y social que los chicos, chavos, chavas de los barrios pongan su marca ahí dentro de esta ciudad que está expulsando a los sectores populares. Entonces toda esa dimensión social es la que a mí me interesa como antropólogo, y soy urbanista también. Entonces mi doble mirada ahí está interesada. Excelente. Sí, pues muy Sí, no, más bien te iba a decir que tenemos que ir a nuestro exacto. primer corte, pero me gustaría regresar con este tema, ¿no? Con la relación que hay entre el graffiti y el espacio, la ocupación del espacio público. ¿Les parece si nos vamos al primer corte entonces? Gracias. Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Utilizar los muros como forma pública de expresión y comunicación es una actividad muy antigua que ha sido ejercida por prácticamente todos los seres humanos y que ha estado presente en todas las ciudades a través del tiempo. Los ejemplos son muchos, desde las pinturas rupestres hasta las inscripciones en jerga común y lenguaje sugestivo de poemas, frases eróticas, políticas o sociales encontradas en los muros de civilizaciones antiguas como los macedonios, griegos o egipcios. Y aún en la actualidad podemos encontrar evidencia de esta práctica por todas partes, como en las marcas dejadas en el cemento fresco, las pintas hechas en las puertas de los baños, las butacas escolares y los muros de las prisiones, que recopilan el conteo de días infinitos o contienen frases amorosas. Todos estos revelan una profunda necesidad de dejar huella, de transmitir ideas o emociones en garabatos, palabras o dibujos. El término graffiti deriva del italiano y hace alusión a las incisiones hechas con carbón y grafito en los espacios públicos, muy comunes en las ciudades romanas. Sin embargo, el origen de su expresión moderna proviene de los Estados Unidos, de la multicultural Nueva York, y comenzó a utilizarse a mediados de la década de los 60 en los suburbios, de manera muy cercana a la música hip hop. Los artistas pintaban sus seudónimos con la finalidad de llamar la atención de la comunidad primero en sus vecindarios, pero luego de toda la ciudad a través de tags en los vagones de metro que la recorrían. Hacia final de la década, las letras y palabras comenzaron a acompañarse por imágenes como autorretratos, caricaturas y dibujos animados. Bien, pues estamos de regreso en Diálogos del Pensamiento. Estamos platicando acerca de un tema que nos atañe de manera cercana, pues prácticamente a todos y a todas, que es el graffiti. Y en la primera parte de este programa a mí me quedó, digamos así, claro que hay por lo menos 4 ejes sobre los que podríamos discutir. El primero, que decías, Nicolás, es que es una práctica cultural, humana, que está inscrita en el tiempo desde que comenzamos a narrar y narrarnos la historia, ¿no? Es antiquísima, que tiene sus coyunturas muy particulares, pero es algo que nos ha acompañado desde siempre. Es una parte que una de los primeros ejes. El segundo tendría que ver con la relación que sostiene o que permite establecer entre la propia subjetividad, la identidad y la ocupación de los procesos identitarios en el reflejo, la expresión de los procesos identitarios en el espacio público. Es decir, el grafiti es una forma de ocupar el espacio público con características también bastante peculiares. La otra es el carácter, digámoslo así, ilegal o legal de esta práctica, o los esfuerzos de las autoridades por institucionalizar esta práctica y cómo esto se despliega entre la población que hace o no hace graffiti. Y de ahí quizá podríamos hablar también de cómo es concebida esta práctica juvenil, quizá entre amplios sectores de la sociedad, como si es una expresión artística o una expresión vandálica, ¿no? Que es los dos grandes extremos en los que está situada la práctica. ¿Les parece si comenzamos con la idea de cómo el graffiti nos permite pensar en la expresión de la identidad y como una forma de ocupar el espacio público y qué consecuencias tiene? ¿Nos cuentan al respecto? Pues
Bueno, por mi parte, a mí sí me ha tocado hacer ese tipo de pues meterme, no sé, pintar un baldío, pintar una plaza, un lugar cercano a una plaza donde sabes que se reúne mucha gente y eso. Yo cuando iniciaba en los 90s, en mitades de los 90, 94, 95, era muy común para mí ir y meterme a un terreno baldío y pintar una pieza con mi nombre y de colores, ¿no? Usar muchos colores y eso. Y era como muy quizás no adelantado, porque yo vi graffiti como el que empecé a hacer antes. Vi muchos grafitis del Joseph, del Joker, de muchos grafiteros de la ciudad. Entonces, eso a mí me interesaba mucho. En Guadalajara en esos tiempos había mucho tag, estaba muy llena toda la ciudad de puros tags y era muy mal visto, pues la gente no le entendía y no lo aceptaba. Me acuerdo que imponían multas, elevaban las multas para pues tratar de detenernos, pues de que dejáramos de hacer eso. Yo en ese tiempo, te digo, me metía a los baldíos, pintaba un baldío, unas letras de colores, algo que no era tan común, pues te digo, sí había personas haciéndolo antes que yo, pero no era muy común. Y ya de los 2000, yo creo, para acá, en esa década, empieza mucho los ayuntamientos o los gobiernos de Jalisco en vez de detenernos o de ponernos multas, mejor buscarnos para trabajar con de cosas sociales, llevar talleres a colonias así. Y entre los grafiteros hay muchos que no les agrada esa parte, pues, porque dicen que se vendió uno, o que vendiste tu obra por dinero, pues, no sé. Cuando en un inicio, pues, no lo hacías, o no lo hacíamos sin ninguna intención, pues. Yo veo las dos formas, yo las veo como aceptables, ¿no? En sí yo no vivo de pintar, pues yo tengo como una empresa propia y no trabajo haciendo pinturas, pero quien lo hace, pues no, yo no lo veo mal, pues es un trabajo que quizás alguien te lo puede remunerar, pues lo aceptaría yo también, ¿no? Y lo he hecho, pues, pero no me dedico 100% a eso. De hecho, esa frontera entre formal, informal, underground, oficial, es finalmente se puede completar. Muchos dicen, este crew o tal otro está vendido porque trabajo con tal municipio, tal otro, o tal autor vende su graffiti. Cuando el graffiti es una denuncia al sistema, no se puede pagar, pero son artistas y un artista debe de vivir de su arte. Entonces yo, para mí, no lo veo contradictorio, sino complementario. De hecho, me ha tocado abordar este tema con unos, les pregunté, y entonces, si tú entras a lo oficial, lo formalizado, ¿qué onda con lo no oficial, lo de underground? Pero de noche es otra historia. Que quiere decir que se sigue complementando. Es decir, puedes vivir de día que te paguen por lo que estás haciendo, y de noche sigues yendo a los espacios barrios, pintando para seguir con esta vibración, con esta dimensión de protesta, ¿no? De criticar al sistema, etcétera. Lo que me parece interesante también es la evolución del tag, del graffiti, en lo que nos estaba comentando Retén, que al principio era muy territorializado. Es decir, y eso a nivel mundial, es decir, soy de este barrio, vengo de este barrio, este es mi nombre, entonces voy a poner por ahí o por acá algo que me identifica a mi barrio. De hecho, el crew BRS, con prácticas que tuve con Retén, Rain y otros del crew, viene de barrio Rivera Sur. Es territorial, es como pertenencia al barrio. Claro. Luego pasa a VRS, la VU y RS, que es como ahí le ponen concepto de verdadera realidad social. Guardan el mismo casi letrero inicial, pero al final le da como que el concepto evoluciona.
Entonces me parece súper interesante. Y ahí ya no tienes que ser del barrio para entrar al club. El denominador común es que seas un artista. Y ellos proyectan en paredes antes de hacer su pintura, preparan todo un material, un proyector, los dibujan antes. Entonces hay como diseñadores, arquitectos, de lo que escuché, ¿no? y grafiteros, mezclan técnicas de pintura. Entonces me parece muy interesante cómo finalmente ha sido evolucionando desde el barrio hacia lo artístico, sin dejar de ser del barrio también, y sin dejar de tener una dimensión política y social, aunque no la reivindican necesariamente abiertamente, pero está ahí, es decir, en lo que proyectan, que pintan, ¿verdad? Sí, bueno, lo que comenta Nico, sí, era muy, bueno, yo no fui BRS desde el inicio, pero conozco a los que iniciaron, a Peque, a Bruce y a otros muchachos del mismo barrio. Ellos son de las juntas. Y bueno, los conozco desde antes que yo empezara a escribir BRS con ellos, ya los conocía, pintábamos muchas veces seguidos, y era un crew era más bien un barrio que se juntaba en esta calle y se llama Rivera, ahí mismo en las juntas, y era un grupo de amigos que solamente hacían graffiti, a lo mejor por ahí por su barrio, pero unos cuantos de los que iniciaron con esto se clavaron mucho en la pintura. Peque yo creo que es de los mejores grafiteros de México. Él ahorita vive en Australia, pinta, solamente trabaja pues haciendo graffiti. Entonces, de ahí, de esta bolita de amigos, nos empezaron a invitar a otros cuantos que no éramos exclusivamente de las juntas, pero seguimos escribiendo el mismo crew, pues las mismas iniciales. Y de ahí hasta acá, ahorita hay varios integrantes pues que viven unos fuera del país, otros, la mayoría vivimos aquí en Guadalajara, pero muchos del crew se dedican 100% a pintar, pues hacen obras, a lo mejor ahorita de caballete, pues obras a pequeña escala o a gran escala en lugares, no sé, restaurantes, bares, lugares donde los contraten, pues. Pero es cierto esto que dice Nico, no dejamos de hacerlo en la calle, pues. Claro. Yo a lo mejor no estoy trabajando con el graffiti en pintando así como comisiones, pero cuando tengo chance un fin de semana trato de buscar material y salirme a pintar, pues se siente uno muy bien, pues pintar en la calle es como te retroalimenta, pues mucha gente que le gusta llega y te pregunta, te da ánimos, pues eso, o hasta trabajo te sale, oye, yo quiero pintar en mi casa, una cosa así, y está muy chido, la verdad. Yo creo que si todos hubieran quedado, ya ves que desde niños siempre la primera forma de comunicarte es dibujar algo. Claro. Un niño le das un lápiz y te va a dibujar un árbol. Y en las paredes. Ajá. Sí. o en una hoja, no sé. Es como su primera forma de comunicarse. La verdad no es difícil dibujar. A lo mejor si todos hubieran seguido en esa camino, todos hubieran sido grafiteros. Claro. Pues vamos a ir a nuestro siguiente corte. Quédense con nosotros. Les recordamos que tenemos un paquete de libros de ciencias sociales editados por nuestra editorial del CUCH. Apúntense por ellos en los teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. También pueden apuntarse vía Facebook. Búsquenos como Diálogos del Pensamiento y aprovechen pues para dejarnos sus comentarios sobre el tema del día de hoy. Enseguida regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Judith Arreola Loaesa señala en su investigación sobre el graffiti como expresión identitaria y cultural que, aunque este pudiera parecer un simple y molesto rayón
grosero por estar puesto en una superficie hecha para otra cosa, irrespetuoso por ser escrito en la propiedad privada de otro o de todos en la vía pública, estos garabatos contienen y expresan rasgos de sus creadores. Las etiquetas, alias o seudónimos que se repiten una y mil veces sobre cualquier superficie representan a una persona, encubren su identidad civil, su nombre y apellidos, reconocidos legalmente, para asumir otra identidad, una propia, ajena a las estipulaciones sociales. El tag es entonces el nombre de guerra con el que el grafitero se da a conocer ante los otros de su especie. Es su estandarte para marcar los alcances de su territorio. El graffiti como transgresión evidencia necesidades de expresión, comunicación e interacción insatisfechas o no contempladas. Su inscripción en una pared es más que mera contravención y va más allá de la pelea por un muro, pues busca redefinir lo trascendental y lo superfluo, la convivencia y la marginación, lo público y lo privado, lo legal y lo prohibido, lo que es y lo que no. Las pintas pueden entonces resignificar las vivencias cotidianas, la propia existencia y reordenar la interacción entre habitantes de la ciudad con quienes es prácticamente imposible comunicarse. Bueno, pues estamos de regreso. Les recordamos el día de hoy hablando sobre el graffiti con Nicolás Rey y Retén. Pues me gustaría preguntarles, se ha hablado como de ciertas características sobre el graffiti a lo largo ya de este media hora que tenemos discutiendo el tema, como característicamente un fenómeno juvenil, como una expresión que pertenece a los sectores más jóvenes de la sociedad, y también como una respuesta, una protesta, ¿no? Una forma, una vía ahí contestataria. Sin embargo, pues por lo que nos ha contado el día de hoy Retén, entiendo que también esto ha evolucionado y el graffiti entonces ya no es necesariamente una forma de expresión juvenil, porque ya trasciende, ¿no? esa edad, y además más allá de la protesta también se convierte en una vía posible para el desarrollo, para el éxito de estos chavos que se encuentran luego en la periferia, en zonas marginales, ¿no? Lo que decías, pues excluidos de ciertos sectores. ¿Qué nos pueden platicar? Bueno, ellos utilizan el término de pinta, una pinta. Y también muchos te van a decir, a mí me vale que me entiendan lo que hago, o pues el que me quiera entender, bienvenido, el otro es su problema, pero yo lo hago para mí, para mi gente y para expresar esa inquietud, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a subir a un puente, a un edificio alto, y cuando, por ejemplo, uno me dijo una vez, yo cuando estoy en un bus o en un tren y que veo que aquí alguien subió tan alto y otro digo, wow, ¿cómo lo hizo? Tal vez mi vecino en el bus no lo ve como yo, pero yo sí veo que él llegó a alcanzar esas alturas. Entonces yo creo que también ahí lleva un mensaje de cómo levantarse, cómo superarse y ser los más altos en esta ciudad dominada por el poder que es el poder político económico del mundo actual, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Dicen, yo pinto la ciudad. Y el que me quiera entender, bienvenido, el que no es su problema. Hay otros, desde otra postura, la ley, la gente que tiene su casa, la ciudadanía, muchos hablan de vandalismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como alguien que viene en tu propiedad o en un espacio público y marca algo que no es de él, sino que uno dice, es mío, es mi propiedad privada. Yo considero que de cierta manera también el grafitero es libre. Denuncia al sistema capitalista, porque dice el aire, el sol, el agua, el fuego, todo es de todos, y entonces, ¿por qué el modelo urbanístico capitalista me tiene que imponer esa libertad que me ha sido rechazada, negada, por haber crecido en los barrios pobres, por no haber podido desarrollarme en otras partes de la ciudad? Entonces, es una manera de reapropiarse el acceso a la visibilidad y digamos, hasta a la ciudadanía. Uh-huh. Pero bueno, aparte de eso, como estábamos comentando en la pausa, que también surgen figuras
que llevan para arriba a los jóvenes. Me ha tocado acompañar a Retén y a otros amigos de rap. Yo pues los conocí a través de la música, yo toco violín dentro de grupos de rap, entonces por eso me conecté con los amigos y pues es una cultura mundializada. Yo crecí en los suburbios de París y me tocó vivir allá, en mi realidad de allá, la realidad que han vivido ellos aquí. En los mismos años, es muy chistoso cuando me hablan de su experiencia, yo también tuve la misma allá del otro lado. Entonces, la idea es sí, que hay unas figuras que surgen y los jóvenes los admiran, y con los nuevos medios de comunicación es muy fácil estar conectado. Y yo creo que es un impulso, ¿no? Para cuando tú haces talleres en los barrios, todo. Sí, mira, lo que comentaba, nos preguntaba ella, siempre es bien común cuando yo solamente he participado como en 1 o 2 talleres en las colonias, creo que fue allá en Santa Fe. Uh-huh. El muchacho que nos invitó me dijo que pues para él fue como un éxito el taller porque fueron más de 30 niños y como duró 2 fines de semana, al siguiente fin de semana como que se corrió la voz y fueron 60. Entonces el muchacho estaba contentísimo porque había sido el mejor taller que había él organizado y donde hubo más presencia, pues. Y niños, dice él que en otros talleres que habían hecho iban un día y al otro día ya lo abandonaban. Claro. Pero aquí fueron los 2 primeros días y al otro fueron más. Entonces les llama mucho la atención el graffiti. Y lo que me decías de las edades, pues a veces lo tratan de llevar solamente para jóvenes, uh-huh. Pero a veces se queda la mamá del joven también a practicarlo. Pues la verdad sí es como un desestrés tratar de hacer algo con pintura, cualquier material, no sé, pintar una madera con algo de pintura vinílica o lo que sea, de verdad te quita un poco el estrés de lo, ¿cómo se dice? Lo cotidiano, pues, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ya no estás, yo creo que ya no está solamente para jóvenes, pues yo tengo ya casi 40 años y más de la mitad pintando. Ya no es solamente para estrictamente un movimiento juvenil, pues, uh-huh. Creo. Y, por ejemplo, yo he platicado con Peque, que ahorita él vive en Australia, y él dice que los grafiteros veteranos en Australia son como una generación más grande que él. Peque es como 4 años más grande que yo, 5. Dice él que allá los amigos más jóvenes tienen 50, 55, y también siguen pintando graffiti. Entonces, es algo global, pues, sin querer, o yo no sé por qué, pasan cosas similares en todo el mundo. Sí. Claro, ¿no? Y lo decía Nicolás en el corte, ¿no? Responde a una situación particular que tiene que ver con procesos de precarización y marginalización, uh-huh. de cómo hay una ausencia de espacios para que la población se exprese, no solo los jóvenes, sino la población en general. Total. Exprese sus inquietudes artísticas, responde a esas cosas, por eso quizás sea un fenómeno de carácter global, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Sí, pues totalmente, es decir, en este momento clave de los 70, 80, toda esa juventud, yo creo que surge primero a través de la música, es tal vez mi opinión del rap, y que es por ejemplo, en Francia, yo que crecí en barrios pluriculturales, mi abuelo es afroantillano, por ejemplo, de la isla Guadalupe, en el Caribe, y mis amigos eran de origen de Argelia, de África subsahariana y todo, entonces en sus barrios, o de Asia, entre mixidad, es como mixidad social entre clase media y clase popular, y los que nos estaban escuchando o viendo en la tele eran puros blancos con un drog que nos aburría a morir. Entonces cuando surge Public Enemy, cuando surge Michael Jackson y que empiezan el breakdance y todo, nosotros, wow, nos identificamos de entrada, sin pensarla más. Uh-huh. Creo que algo pasó aquí igualmente, la manera de estos nuevos, como de moverse en el espacio, y luego cuando se escuchaba la música llegaban esta música llegaba con los aparatos que difundían esa música que venía de Estados Unidos, y ponían a pintar ahí. En Francia tuvimos un movimiento hip hop que abarca el rap y el breakdance y el graffiti muy fuerte, porque precisamente tenemos esa conexión a través de las Antillas francesas,
que están cerca de Estados Unidos. Entonces permitió que llegara a Francia este interés por este movimiento. Y aquí pues igual por lo que se llamaba de los choros, pero allá ya no hay que ser choro para llevar la cultura de Estados Unidos. Te conectas en internet y la tienes toda en el instante. Entonces hay como una democratización del acceso al arte. Y ojalá y qué bueno que terminen siendo estrellas y que puedan exponer en los grandes museos. Por ejemplo, Basquiat, que era de origen haitiana, pues también pintaba mucho ahí su realidad de origen afro. Entonces todas esas inquietudes que vienen de las culturas de los migrantes y todo, por supuesto pegó mucho aquí en México. Sí, bueno, en México yo creo, así pues a lo que me concierne, el graffiti vino como de la frontera norte, claro, pues claro. No sé, hay muchos grafiteros de Guadalajara que viajaban mucho a Tijuana. Te hablo de uno en específico. Había un muchacho en Miravalle, por allá de aquel barrio, que vendía los marcadores, pero porque su papá era trailero, creo, y iba mucho a Tijuana y él viajaba para allá con él y se traía cajas. Entonces él empezaba a venderlos aquí en Guadalajara, ¿no? Otro amigo, el Ticuz, que era de mi crew, el primer crew en el que yo pertenecí, FSND, Ticuz le compraba a él y él venía para la zona del centro, no sé, para Santa Tere, para todos estos barrios, la colonia del Fresno, a venderlos. Y se hacía así, sin tener el internet de ahorita, pues, se hacía mucho movimiento, se conseguían revistas, se conseguían, pues, cualquier cosa, nomás para enterarte de lo que se estaba haciendo en otras ciudades, pues, y eso nos empapaba. Claro. Yo pude viajar a Ciudad de México, a Tijuana, quizás a finales de los 90s, por esas fechas, porque también toco en una banda. De ahí conocí a Nico en un concierto, nos pusimos a platicar y por participar en esta banda yo tuve la chance de visitar varias ciudades, pues, y me acuerdo mucho cuando fuimos de los primeros años a la Ciudad de México. En México no había tanto graffiti como el de Guadalajara, como el que ya había en Guadalajara. En México había mucho graffiti, pero de protestas, cosas, pedos así políticos y esto. Pero no había taggers, casi no había taggers. Y nosotros llegamos con esos marcadores y con las sprites a rayar el tren, imagínate el metro. Nadie lo rayaba. Las señores hasta se hacían para un lado porque se les hacía interesante lo que estabas haciendo, ¿no? Te daban chance de que lo hicieras. Entonces eran cosas bien raras. Ahorita ya México está llenísimo de graffiti y bueno, hay una industria pues por completo, ¿no? Hay marcas de pintura que es especializada solamente para el graffiti, con una buena gama de colores y pintura muy buena que cubre bien, ¿sabes? Entonces yo creo que llegó ya pues para quedarse esta cosa, no va a ser tan fácil de que lo hagan ya para un lado. Y bueno, ahora que el ayuntamiento y todos te siguen invitando, te jalan a hacer talleres, cosas así, pues es más fácil, mucha más información que te llega mucho más rápido, ¿no? Sí, pues ciertamente han llenado de color la ciudad, ¿no? Y en muchos sentidos también pues la han embellecido. Pues vamos a ir a nuestro último corte, quédense con nosotros y regresamos rápidamente. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos a Héctor González que nos manda por acá el mensaje. Felicidades a los artistas en Facebook. Gracias a todos los que se han apuntado por el paquete de libros. Todavía tienen algunos minutos más para hacerlo. Les recordamos nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Por acá estamos también al pendiente de las redes sociales para que nos dejen sus comentarios, como Clemencia Gutiérrez Camacho, que nos dice: excelente el graffiti como expresión artística, cultural y terapéutica. Saludos. Pues así es. Igor. Bien, pues estábamos platicando en el corte acerca de incluso digamos, cómo una práctica contestataria ha incluso creado alrededor de sí una industria y posibilidades para vivir, ¿no? Incluso señalabas tú, Nicolás, en el corte, cómo hay maneras sutiles, incluso desde el propio mercado, para
por lo menos denunciarlo, ¿no? Exacto. Y ahí el centro de Birmingham, que es una escuela de pensamiento neomarxista, pues no quiero asustar a la gente hablando de marxismo, ¿no? Pero bueno, ellos, pero neomarxistas, es decir, de su época, y que dicen que las culturas juveniles que hacen finalmente cuando buscan las mejores marcas y gastar y no sé cuánto, no buscan demostrar que fueron capaces necesariamente de comprar lo más caro, sino que detrás de eso hay un mensaje. El mensaje es, estamos viviendo en el sistema del mercado, pero queremos ser bonitos dentro de un sistema feo que nos ha excluido. Entonces queremos tener ropa de marca, no para decir, yo gasté tanto, sino que yo soy más bonito que los demás clientes o consumidores que compran sin tener sentido de lo que están comprando. Entonces es como una especie de manera hay que leer entre las líneas de esas lógicas, porque muchos podemos reaccionar de manera directa diciendo, estos jóvenes finalmente caen en el sistema. Pero es más sutil que eso. Y también genera, hay que decirlo, una economía, como pues Reten nos va a hablar más de eso, ¿verdad? Pues les comentaba eso de sí puedes generar una economía haciendo, ya habríamos platicado, haciendo un trabajo, ¿no? Directamente algo comisionado. ¿Sabes qué? Yo quiero que me pintes tal cosa, no sé, una guacamaya, una selva y esto. Ahí puedes generar, bueno, porque estás haciendo un trabajo pues que te están pidiendo, exacto, ¿no? Hay veces que nosotros salimos y pintamos y es cuando lo disfrutamos más, ¿no? Como no tienes ningún tema y haz lo que tú quieras. Tienen tiendas también. Hay amigos que tienen sus propios negocios que venden las marcas de pintura que te comento, marcas de playeras o ropa que ellos mismos fabrican o diseñan sin tener como ningún estudio de diseño de moda o cualquier cosa. Incluyen sus firmas de graffiti en las etiquetas de las playeras, en la impresión de la playera y pues es una forma de generar ingresos y a lo mejor para conseguir el material y seguir pintando el siguiente muro o algo así, ¿no? Pues así lo hemos tratado de llevar, pues así es como así es como llevamos ya casi 20 años o más de 20 años tratando de sobrevivir o decir aquí estamos, no sé, apoderarnos de espacios aunque sean pequeños, pero lo hemos tratado de hacer. Pues, hay algo increíble, por ejemplo, hay una manera de vestir tu pantalón, el jeans, como decimos en inglés y en Francia también. Toda esa manera de vestirse, que antes eran vistas como choros, etcétera, ahora ha llegado hasta en la moda y de la moda a lo común. Entonces, es como finalmente los sectores populares han también llevado su toque a la sociedad. Esa es la parte interesante de la globalización o mundialización económica, que también, porque hay otras partes de este concepto horribles, pero es como finalmente un sistema que quería imponer su modelo a la gente entre comillas de abajo, pero finalmente la gente entre comillas de abajo lo pone más horizontal después porque también penetra, invade el espacio público, los sectores audiovisuales y finalmente genera menos discriminación también, porque hay más aceptación de esa diversidad y sin caer en un fenómeno de moda, también hay más aceptación y más comprensión hacia la diversidad de la sociedad. Sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado. Les vamos a pedir ayuda para entregar nuestro paquete de libros, un número del 1 al 15. A ver, Reten. El 7. 7, felicidades a Roberto Rodríguez Vázquez, te esperamos en nuestra oficina. Esto ya sabes es en el Cuxx que está por la Normal. Si te vas por Avenida de los Maestros, entras por la puerta 1, busca el edificio que te queda enfrente, es el de Control Escolar. Por ahí estamos ya en la planta baja, entre la ventanilla de Servicio Social y los Transvales. Entonces por ahí nos puedes encontrar de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Esperamos poder estar con ustedes el próximo sábado. Muy bien, pues muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a ustedes, Reten. Esperamos escucharnos la próxima semana y si no es así, pues sepan que fue un placer estar
por acá. Hasta pronto, entonces. Sí. Nos vemos. Gracias. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.